Muy buenas tardes, mi nombre es Luis Eduardo Talora, estudiante de Ingeniería Industrial de la UNAD. Acá muestro mi carnet estudiantil. En este caso vamos a hacer la exposición de la materia física electrónica, código 100.414, correspondiente a la tarea cero, presaberes conceptos básicos de electrónica. Eh, Aquí tenemos pues nuestra portada inicial, reconocimientos de conceptos básicos de física. Y los temas que vamos a tratar son los siguientes: carga eléctrica, diferencia de potencia o voltaje, intensidad de corriente, densidad de corriente y resistencia eléctrica. Empezamos con la carga eléctrica. Decimos que el concepto de carga eléctrica es el principio fundamental para explicar todos los fenómenos eléctricos. Al mismo tiempo, la cantidad básica en un circuito eléctrico, pues es la carga eléctrica. Todas las personas hemos experimentado el efecto de la carga eléctrica cuando nos quitamos una camisa o un suéter pues que tiene, que es como de algodón. Sentimos que a veces como que se nos pega en el cuerpo, las vellosidades. Eso es una descarga eléctrica. O cuando ¿qué? Nosotros vamos caminando por una alfombra y sentimos como que hay un corrientazo. Ahí estamos, eh, digamos que estamos experimentando una carga eléctrica. Entonces, podemos concluir que la carga eléctrica es la propiedad eléctrica de una partícula atómica de las que se compone la materia, eh, y se mide pues en coulombs. Acá tenemos la ecuación de la carga eléctrica. Y también cabe resaltar que la carga de un electrón es negativa, es negativa e igual en magnitud, a 1800, a 1602 por 10 a la 19 Columbus. En tanto que un protón lleva una carga positiva de la misma magnitud que la del electrón, y presenta igual número de protones y electrones. Deja un átomo cargado neutralmente. Acá tenemos el átomo y tenemos aquí también la figurita de la carga eléctrica. Continuamos rápidamente con la diferencia de potencial. Diferencia de potencial. ¿Listo? ¿Qué es la diferencia de potencial? Es el impulso o energía que necesita una carga eléctrica para que pueda fluir por el conductor. Pues en este caso, como estamos hablando de electrónica, pues conductor eléctrico. Acá tenemos un ejemplo, pero eso es como de agua. Tenemos una bomba de agua y empezamos a mirar cómo fluye por aquí el líquido, llegando al depósito 1, luego al depósito 2, que en electrónica esto lo podemos reemplazar por una bombilla. Y por acá fluye la energía y entonces encuentra aquí pues las diferencias de potencia. Eh, si la energía se representa por E, es el generador del circuito durante su funcionamiento, es directamente proporcional a la diferencia de potencia. Y pues se mide en voltios, ¿no? Y la carga Q, que es la misma energía, se pone en movimiento. Entonces la fórmula tenemos aquí: diferencia de potencia. Decimos que B es igual a E, tenemos aquí la E, sobre Q. Continuamos con intensidad de corriente. La intensidad de corriente se define como la cantidad de carga que pasan por los puntos en un segundo. Pues es en tiempo, ¿no? Pero acá vamos a tomarlo por un segundo. Eso se define por tiempo. En un segundo, y se mide en amperios. Por ejemplo, una corriente de 1 amperio equivale a una carga por segundo: 6.25 trillones de electrones que han pasado en un segundo. Estamos hablando en este momento de un segundo nada más. Eh, la fórmula es la siguiente: la intensidad de corriente se calcula mediante la fórmula de Ohm y decimos que la intensidad es igual a V sobre R, donde V es el voltaje y R es la resistencia. En términos simples, pues la ecuación significa que la intensidad de corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. ¿Cómo se puede calcular? Pues se puede calcular la intensidad de corriente, a saber primero el valor del voltaje y la resistencia. Se puede calcular por medio de un tester, por un multímetro.
tenemos esas formas y aquí tenemos la figurita pues, de cómo la intensidad de corriente. Eso es la corriente que va entrando por este cable o este conducto y lo hacemos a manera de muñequitos, pero esa es la corriente que va entrando y esa es la intensidad. Lo mismo tenemos acá este diagrama. Continuamos con la densidad de corriente. ¿Qué es la densidad de corriente? Se define como una magnitud vectorial que tiene una unidad de corriente eléctrica por una superficie. Intensidad por unidad de área. Se puede decir pues entonces que va de la mano con el movimiento. Acá tenemos los símbolos que es intensidad, la J que es intensidad densidad de corriente y la S que es la superficie. Se miden en amperios sobre metros cuadrados y la superficie por metros cuadrados. Matemáticamente, pues la corriente y la densidad se relacionan como I, que ya dijimos pues anteriormente que era corriente eléctrica, es igual al integral sub S de J por densidad por S, nuevamente que es la superficie. Aquí estamos nuevamente también diciendo que I es la corriente eléctrica en amperajes, J es la densidad de corriente en amperajes sobre metros cuadrados y S es la superficie en el estudio en metros cuadrados también. La resistencia eléctrica se define resistencia eléctrica como toda oposición que encuentra la corriente a su paso por un circuito o por un conducto. Podemos, digamos, un ejemplo más coloquial puede ser cuando uno abre una llave de grifo, el agua está fluyendo normalmente y empieza usted a cerrar la llave y empieza a tener esa resistencia del agua pues para salir. Acá podemos utilizarlo en la electrónica como esa, digamos, esa estrechez que encuentra la corriente para poder pasar. ¿Listo? Entonces, por eso lo decimos aquí. Cualquier dispositivo o consumidor conectado a un circuito eléctrico representa en sí una carga de resistencia u obstáculo para la circulación de la corriente eléctrica. Aquí tenemos los símbolos de resistencia, aquí en diagramas y aquí pues cualquiera de las dos se puede utilizar. Tenemos también aquí la fórmula que resistencia es igual a V sobre I y tenemos aquí pues también digamos un ejemplo con la bombilla. Aquí está encontrando la resistencia y por eso produce la luz. ¿Cómo funciona? Funciona como una especie de obstáculo que encuentra la corriente al pasar por un material y se mide en ohmios. ¿Listo? Y depende pues también de los factores como el material conductor, su longitud y su acción transversal. Bueno, aquí ya terminamos. Tengo aquí las referencias bibliográficas donde se consultó toda la información y acá tenemos pues los links de las diapositivas de Canva. Acá vamos a pegar el video que se está grabando. Entonces, con esto concluimos. Muchas gracias. Hasta luego.